Hermanos, hermanas, bienvenidas a este espacio del tiempo de la palabra del Señor. Hacemos cordial la invitación y extensiva el llamado a participar, a integrarse para las campañas de sanidad y liberación. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, tocando y liberando a quienes se atreven a creer. Los testimonios están publicados en nuestro canal de YouTube, así también en TikTok. Nos encuentra como Iglesia Alianza del Pacto. En Facebook e Instagram puede usted ver los testimonios de cómo el poder del Espíritu Santo obra. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra en Isaías 43, versículo 19. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hay palabras claves en este versículo que Dios nos puede dar como promesa, que si nos atrevemos a creer, Dios obrará grandemente. Mire lo que dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando la palabra nos dice que Dios va a hacer cosa nueva, nos está hablando y nos está dando a entender que Dios no es un Dios estático, no es un Dios que se estanca, no es un Dios que no le gusta obrar, que no le gusta glorificarse. Al contrario, es un Dios que siempre busca hacer algo por su pueblo, es un Dios que siempre busca hacer algo nuevo. Es un Dios que siempre busca traer cosas nuevas para los que se atreven a creer. Es por eso que nosotros como hijos, como pueblo, debemos estar expectantes de que Dios siempre va a obrar con algo nuevo hacia nuestras vidas. He aquí, yo hago nuevo, dice la palabra de Dios. Pero Dios no solo quiere hacer algo nuevo sobre tu vida, Dios no quiere hacer algo nuevo solo sobre ti. La palabra dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Mire, aún la palabra dice que el que está en Cristo Jesús, que es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Aún sobre tu vida Dios quiere hacer cosas nuevas. Quiere darte una nueva expectativa, quiere darte una nueva visión, quiere darte un nuevo futuro, un nuevo presente. Dios siempre quiere hacer algo bueno. Por eso dice la palabra: yo tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte el porvenir, para darte el final que tú esperas. Pero esta promesa es para el que se atreve a creer, que también nos dice: yo voy a hacer cosa nueva. Pero también nos dice que estas cosas nuevas pronto saldrán a la luz. Imagínese, Dios no quiere obrar solo sobre ti, sino que lo que Dios quiere hacer sobre ti, muchos los van a ver. Por eso dice: pronto va a salir a la luz. Cuando la palabra nos dice que saldrá a la luz, nos está diciendo que no solo tú vas a ver la gloria de Dios, que no solo tú vas a evidenciar el poder y la misericordia de Dios, sino que cuando dice que las cosas nuevas que va a hacer contigo van a ser expuestas a la luz, nos está diciendo que aún los ojos de los que no creyeron lo van a ver, que aún los ojos de los que dudaron van a ver las cosas nuevas de Dios, que aún los ojos de aquellos que desistieron de caminar en fe en la promesa, pues también van a ver cómo Dios lo hace en tu vida, que los ojos de aquellos que menospreciaron la palabra y la promesa de Dios también van a ver cómo Dios hace cosa nueva en tu vida, que los ojos de aquellos que esperaban ver tu caída, pues esos ojos también van a ver las cosas nuevas de Dios que llegan a tu vida. Esto es lo que Dios nos quiere decir, que va a ser cosa nueva y ya no va a tardar mucho, van a ser pronto y saldrá a la luz. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué dice que las cosas nuevas que ha venido haciendo contigo saldrán a la luz? Porque Dios trabaja en lo secreto. Dios te forma en el secreto. Dios te pule en el secreto. Dios te transforma en el secreto. Por eso aún dice la Escritura: y cerrada la puerta de qué, de tu aposento, ora a tu Padre en secreto,
Y tu Padre que ve en el secreto, ¿dónde te va a recompensar? En público. Va a salir a la luz el tiempo que has permanecido en secreto con el Padre. La relación que has establecido con el Padre en el secreto será expuesta a la luz. Que la intimidad que tú tienes buscando al Padre, pues lo que venías haciendo en el secreto será expuesta a la luz. Pronto saldrá a la luz lo que el Padre te ha dado, lo que el Padre ha venido obrando en ti, las cosas nuevas que el Padre ha preparado para tu presente y tu futuro, pronto saldrán a la luz. Tremenda la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Cosas nuevas saldrán a la luz para que todos se den cuenta que hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que cumple lo que promete, que lo que trae por su palabra Dios le hará al que persiste, al que obedece, al que cree, al que pone la fe por obra. A este le traerá cosas nuevas y las cosas nuevas saldrán a la luz. Tremendo. Y mire lo que pregunta por medio de la palabra que Dios le dio a su profeta Isaías. ¿Acaso las cosas nuevas que yo las estoy haciendo y que las voy a hacer notorias a la luz, a la vista de todos, acaso tú no las conoceréis? ¿Qué entiende usted cuando la palabra dice, acaso no la conoceréis? Lo que Dios te está diciendo, ¿acaso tú no las verás? ¿Acaso tú no las identificarás? Que es mi mano, que es mi poder, que es mi Espíritu Santo obrando en las cosas nuevas y exponiéndolos a la luz, a la vista de todos. ¿Acaso no lo conoceréis? Dice la palabra de Dios. Te está preguntando, ¿acaso no entenderás que fui yo el que hice lo que estoy haciendo? ¿Acaso tú no comprenderás que todo esto ha sido necesario para que las cosas nuevas sobre ti, sobre tu presente, tu futuro, sobre lo que Dios ya te ha prometido, no saldrán expuestas a la luz? ¿Acaso no lo conoceréis? Dice la palabra. ¿Acaso no te darás cuenta que el tiempo ha pasado para que venga el cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios? ¿Acaso no conoceréis? ¿Acaso no vas a identificar? ¿Acaso no vas a comprender que las cosas nuevas que he venido trabajándolas contigo en el secreto serán expuestas a la luz, a la vista de todos? Tremendo. ¿Se da cuenta? Es que Dios obra más allá de lo que usted se atreve a creer. Es que Dios obra más allá de lo que uno puede imaginar y no se atreve a alcanzar a pedir. Pero Dios te dice, ¿acaso tú no la conoceréis? Tú vas a conocer, tú vas a ver cumplidas las promesas. Tú vas a identificar que solo es el poder de Dios obrando. Tú vas a reconocer que es la gloria de Dios la que trajo estas cosas nuevas y que esto van a poder ver todos. Tremendo. Llegó el tiempo del cumplimiento, dice Dios, porque dice, he aquí yo hago cosas nuevas y pronto es el tiempo del cumplimiento. Pronto es el tiempo en que las promesas se realicen. Pronto es el tiempo en el que va a cambiar tu situación. Pronto es el tiempo en el que va a cambiar tus circunstancias. Pronto es el tiempo en el que va a cambiar tu dolor por gozo. Tiempo es pronto, dice la palabra, es el tiempo en el cual Dios va a obrar. Pronto, dice Dios. Ya no habrá más tiempo prolongado. Son prontas las cosas que Dios está trayendo a nuestras vidas. Pronto saldrán a la luz y tú las vas a conocer. Dios nos está diciendo, viene el tiempo del cumplimiento, viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de la sanidad, viene el tiempo de las señales, viene el tiempo del milagro, viene el tiempo del cumplimiento de lo que has estado esperando, creyendo, orando, intercediendo. Pronto, dice, pronto saldrá la luz y tú lo vas a conocer. Viene el tiempo del cumplimiento. Difícil creer cuando la situación es contraria, ¿no? Difícil moverse en fe cuando aparece que todo es contrario.
Difícil es permanecer cuando los ojos ven lo contrario a lo que Dios ha dicho. Pero por eso mismo Dios dice, las cosas que pasaron eran necesarias para yo hacer cosas nuevas. Lo que has venido viendo, sintiendo, padeciendo, pues es precisamente lo que hace falta o hizo falta para yo hacer cosas nuevas. Es por eso que Dios retira cosas de tus caminos. Es por eso que Dios retira personas de tu camino, porque ya no está en lo nuevo de Dios, es lo viejo. Por eso Dios cambió caminos. Por eso Dios tenía puertas cerradas. Por eso vino escasez, vino enfermedad, vino lucha, vino la tormenta. Pero precisamente todos estos tiempos eran necesarios para que Dios haga cosa nueva. ¿Cómo Dios trae paz si no hay tormenta? ¿Cómo Dios puede multiplicar y ver que tú puedas ver que fue Dios el que obró si no había escasez? ¿Cómo Dios puede demostrarte a ti el poder de sanar si no había una enfermedad? ¿Te das cuenta? Pero Dios te dice pronto, pronto las cosas nuevas, pronto todo ojo lo verá lo que Dios ha hecho sobre tu vida, y tú vas a conocer, la vas a reconocer y vas a identificar que fue el poder de Dios obrando en ti. Pero mira lo que dice: hago cosas nuevas, pronto serán vistas por todos a la luz del día. Tú la vas a identificar. Pero mira lo que dice ahí mismo en el versículo 19: otra vez abriré camino en el desierto. Cuando la palabra dice otra vez abriré camino, es decir, sentías que estabas estancado, estancada. No veías una salida a la situación que estabas atravesando. No veías un porvenir diferente por el camino en el que estabas caminando. Parecía que los caminos ya no había por dónde más avanzar. Parecía que había murallas frente a los caminos. Parecía que había puertas cerradas. Pero Dios te dice nuevamente: voy a abrir camino. Y mira lo que dice: ¿en dónde te va a abrir camino? En el desierto. Dios dice: voy a hacer cosas nuevas contigo. Ya pronto vienen estas cosas nuevas. Tú vas a conocer mi poder, porque nuevamente voy a abrir camino en el desierto. Dios va a abrir camino en medio de donde todo estaba seco. Dios te va a abrir nuevos caminos en medio de donde ya no había vida. Dios va a abrir camino allí donde parecía que todo estaba estancado y desolado. Pues precisamente en medio de esa situación, Dios te dice: aquí, en medio de esto, voy a abrir otra vez caminos. Caminos que te van a conducir a mi propósito. Caminos que te traerán tiempos de paz. Caminos donde la sequía se revertirá y todo reverdecerá. Caminos donde estabas solo, pero Dios va a traer tiempos de acompañamiento. Caminos donde parecía que la visión estaba estancada, hacia caminos del cumplimiento de la visión y de la promesa de Dios. El desierto, donde a nadie nos gusta estar, pero que es necesario para ser formados. El desierto es el tiempo muchas veces de aflicción, de escasez, de necesidad, donde todo parece imposible, pero precisamente de allí Dios te va a abrir camino. Camino donde no había camino. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra? En medio del desierto, donde no hay camino hecho, te voy a abrir un camino. En el desierto donde nadie te puede ayudar, pues en ese desierto yo te abriré camino. Tremendo. ¿Se da cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios? Quizás sentíamos que ya nada tiene sentido. Quizás hemos sentido que parece que todos estamos caminando en círculo, que no hay cambio, que no hay un futuro, que no hay un cumplimiento, no hay algo bueno delante de nosotros. Pero Dios te dice: quita la mirada del desierto, quita tu mirada de donde no hay camino, quita tu mirada de aquello que parecía que nada cambiaba, de las cosas viejas, de aquello que parecía seco y muerto, porque yo hoy abro camino para tu presente y tu futuro.
futuro. Y en medio del desierto tú empezarás a ver mis caminos. Pero Dios no solo va a abrir caminos. Dios no solo te va a conducir a lo nuevo. Dios no solo abrirá algo nuevo. Mira lo que dice. Y dice la palabra de Dios, y ríos en la soledad. ¿A qué se refiere cuando Dios dice que va a abrir ríos en la soledad? Habla de un desierto, que no hay camino, y ríos en la soledad. ¿Cómo va a abrir un río en la soledad? Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que allí, en medio de ese desierto donde te viste solo o sola, allí Dios va a hacer que fluya su poder. Que allí en medio de la soledad donde todos te abandonaron, allí Dios va a hacer el fluir de su amor y de su presencia. Que allí donde tú te sentías abandonado y menospreciado, en esa soledad, Dios va a abrir ríos de agua viva, ríos de vida, ríos de esperanza. Va a brotar en medio del sequedal algo nuevo. En medio de tu soledad, de tu tristeza, de tu dolor, de tu aflicción, donde todos te abandonaron, allí Dios va a abrir ríos, va a haber abundancia, va a haber bendición, va a haber sanidad, va a haber poder, va a haber presencia de Dios en abundancia, porque por donde un río pasa, la sequía se revierte. Por donde un río pasa, la tierra estéril se convierte en fértil. Por donde un río pasa, trae vida donde no había vida. Y en medio de esa soledad, donde te abandonaron, donde te cuestionaron, donde te menospreciaron, donde no te ayudaron, donde no creyeron, dice que allí Dios va a abrir ríos en medio de la soledad. Un remanente de su espíritu, un remanente de descanso, un remanente de paz, nuevas fuerzas. En medio de la soledad Dios te trae ríos de agua viva para darte fe, para darte esperanza, para fortalecerte. Recuerda lo que le dijo Elías cuando estaba tristón en una cueva acostado y no quería comer ni beber. ¿Qué le dijo el ángel a aquel profeta? Levántate, come y bebe, porque largos caminos te quedan. Y allí de los secretos, de donde estabas solo o sola, de donde te abandonaron, y allí Dios dice, y allí te voy a dar abundancia, y allí voy a cambiar esa soledad, y allí yo saciaré esa sed, y allí yo voy a abrir camino en medio de tu desierto. Y dice la Escritura que solo Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios abrirá caminos que nadie podrá cortar. Dios hará que brote de ti, para los tuyos ríos de agua viva, ríos de esperanza, ríos de sanidad, ríos de alegría, ríos de esperanza, ríos de gozo, ríos de provisión remanente de la palabra de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces nos da a entender que Dios nunca está quieto, que Dios nunca se estanca, que hay tiempos cortos, que viene toda esta situación, viene desiertos, viene soledad, viene abandono, viene menosprecio, que vienen caminos cerrados, puertas cerradas, que parece que no hay salida a tu situación, pero en medio de eso Dios viene y se glorifica, haciendo cosas nuevas, trayendo cosas con poder y gloria, abriendo lo que nadie puede abrir y haciendo que todo se revierta. ¿Se da cuenta? Tremendo versículo de Dios. Dios sigue siendo el mismo, pero no obra de la misma manera. Y vamos a ir rapidito a Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 y 9, y de ahí 14 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Vamos primero a empezar por Primera de Reyes 17, versículo 2 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Y fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero mira lo que dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué decía Dios? Que abre caminos en medio de ¿qué? Del desierto, y hace fluir ríos en medio del sequedal. Cuando Dios nos da esta promesa, dice que va a hacer cosas nuevas, que pronto serán expuestas a la luz, que nosotros la vamos a conocer, que Él va a abrir caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. Es precisamente como obró mediante Elías. ¿Dónde estaba Elías? Se tuvo que esconder por allí en medio de un desierto, al lado de un riachuelo. Pero mire, ¿qué le da Dios a Elías? Una palabra, una promesa. Dios todo da por palabra y por promesa. Y es ahí donde nosotros debemos ser entendidos en lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que corta el alma en dos y penetra hasta los tuétanos. Pero también dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía, sin haber cumplido para lo cual fue enviada. Y si Dios te dice que te va a abrir caminos en medio del desierto y ríos en la soledad, Dios siempre te va a dar una palabra. ¿Qué viene a Elías? Dice en el versículo 2, capítulo 17 de Primera de Reyes: vino a él, ¿qué? Palabra de Jehová, una promesa. Nunca vas a tener evidencia de la palabra de Dios para tu futuro, pero sí vas a tener la garantía y la evidencia de lo que Dios ya vino haciendo en días pasados. Dios nunca te va a dar la evidencia, tú tienes la garantía de lo que Dios ya vino haciendo en años pasados. No sé si me explico, hermano, hermana. La confianza va a estar en todo lo que por tu fe ya hiciste y provocaste de Dios hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, hace unos años, en los cuales Dios en medio de tu necesidad te suplió. En medio de una pandemia te guardó, y así te dio COVID en la pandemia, se fue, se te oró y Dios te sanó. Ya tienes garantía, tienes evidencia de que Dios responde cuando se le cree. Y si ya obró en tu pasado, si ya obró años, meses, semanas atrás, pues tienes la garantía de que por medio de esa palabra Dios cumplirá lo que promete en días venideros en tu futuro. Tremendo. Siempre Dios te va a dar una palabra, y tu única garantía es tu fe para que suceda lo que Dios te ha prometido. Tremendo. Vino a Elías palabra diciéndole Jehová: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Por qué? ¿Qué le dice Dios a Elías? Porque allá tú vas a beber del arroyo, que en medio de la sequía voy a sostenerlo por un tiempo. Y voy a hacer que allí donde tú estés solo, solitario, en soledad, por servirme, por declarar mi palabra, por hacer mi voluntad, allí te voy a esconder. Allí te voy a formar, pero en medio de eso te voy a sustentar, porque mientras tú estás allí en el secreto conmigo, pues yo te voy a preparar cosas nuevas, porque yo voy a traer cosas nuevas pronto a ti, y serán expuestas no solo sobre ti, sino sobre tu alrededor y aún sobre una nación. Porque si usted se da cuenta, Elías estaba con alguien más. No, estaba solito. Dios no necesita un tumulto de gente que alcen las manos y le digan amén, gloria a Dios, aleluya, yo le creo. Dios necesita uno que le crea para trastornar una nación, uno que le crea para obrar echando fuera demonios, uno que le crea para sanar enfermos, uno que le crea para traer las cosas nuevas, uno que le crea para abrir caminos en medio del desierto, uno que le crea para abrir ríos en medio de la soledad, uno que le crea.
así como este uno que se llamaba Elías. ¿Te das cuenta? Es necesario que muchas veces te quedes solo, que te abandonen, que te rechacen, que te critiquen, que te juzguen, que te condenen, que levanten falso testimonio contra ti. Es necesario, porque en medio de esa soledad Dios prepara cosas nuevas para ti, no para los que se abandonaron, no para los que te abandonaron, no para los que te juzgan, no para los que te critican. Dios hace cosas nuevas para aquellos que aprenden a estar a solas en el desierto con Dios. A estos les trae cosas nuevas, a estos les va a abrir camino en medio del desierto, a esto les va a traer ríos de agua viva en medio de su soledad. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Así como lo hizo con Elías. Y dice la palabra que mañana y tarde, ¿qué le traían en medio de la escasez a Elías? Pan. Le traían carne, perdón. ¿Qué hizo Dios con Elías en medio de esa soledad, en medio de ese secreto, cuando no tenía gente a su alrededor? Pues Dios le sustentó y le evidenció a Elías que aunque por la palabra del Señor los cielos eran cerrados sobre esta nación, sus siervos tienen sustento y provisión en medio de la sequía. Dios le enseñó a Elías en esta soledad que no es la mano de hombre la que te sustenta, es el poder y la palabra de Dios. Pero no basta solo con oír la palabra y la promesa de Dios de lo que va a hacer contigo. Es necesario hacer lo que oyes de Dios, porque en el versículo 2 dice que Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. De nada nos sirve oír la promesa, la palabra, lo que Dios va a hacer en nuestro futuro, si no hacemos lo que Dios nos dice. Porque Elías pudo haber escuchado que allá en el arroyo de Querit iba a beber agua y cuervos le iban a dar carne, pero si Elías escuchaba y no obraba en fe, quizás él pudo haberse ido donde algún amigo, alguna amiga, donde algún familiar a buscar provisión. ¿Usted cree que Dios hubiese podido cumplirle la promesa? Imposible. Porque es donde Dios te dice, es como Dios te dice, es a donde Dios te dirige, es de la manera en que Dios te dice. A las promesas que Dios nos ha dado por visión, por palabra, audiblemente, por versículos o capítulos de la Biblia, se le pone una acción para que venga el cumplimiento. Y aquí nos da la evidencia de que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Quizás Elías hubiese dicho: Señor, pero estoy solo y a mí me gusta mucho conversar. Señor, mi familia, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, me mandas a esconderme en el arroyo. Señor, ¿qué va a hacer de mi familia? Yo voy a estar solo ahí metido. Señor, ahí no hay panaderías, ahí no hay carnicerías. ¿Cómo pues me van a traer unos cuervos carnívoros carne sin comerse? Señor, pero me voy a sentir solo, triste y abandonado. Señor, ¿por qué conmigo si yo te sirvo? Porque mientras estás en la soledad, mientras estás en el desierto, tienes relación con Dios, tienes dependencia de Dios, y la mano y el favor de Dios es extendida hacia ti. Porque mientras estás allí en el secreto, Dios está preparando las cosas nuevas para ti, para tu presente y para tu futuro. Dios está preparando los caminos a los cuales te va a llevar a exhibir su gloria. Dios te está preparando para que de esa soledad salgas fortalecido y no pongas tu mirada en el hombre, ni en tu familia, ni en lo que la gente puede hacer o decir de ti, sino en el autor y consumador de la fe. Tremendo, tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces no solo hay que oír, hay que obedecer, hay que hacer, porque la Biblia muy claramente nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Porque lo que Él ha dicho lo va a hacer, porque lo que Él prometió lo cumplirá, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? ¿Y le cumplió o no le cumplió a Elías? ¿Le cumplió?
Y él pasó gordito, pasoncito, comiendo pan y carne por la mañana y por la noche, y bebiendo agua cuando la nación estaba en caos porque no había lluvia. ¿Se da cuenta, hermano? La soledad es necesaria, el desierto es necesario, la escasez es necesario, porque desde allí Dios te empieza a formar. Hermano, hermana, ahora, ¿se da cuenta la diferencia de cómo Dios habla y responde a un siervo que le cree en medio de una nación? Caso contrario, cuando Jesucristo andaba predicando, haciendo señales y prodigios, aunque había una multitud de personas, no todos eran sanados, no todos eran liberados, no todas las maldiciones eran cambiadas por bendiciones. Eran pocos o contados los que en medio de las multitudes arrebataban poder y gloria de Dios. Y hoy no es diferente, hermano, hermana. Dios busca siervos, Dios busca siervas rendidas, obedientes, que confíen en la palabra de Dios, que persistan caminando en fe, para que las cosas nuevas que Dios trae para ti se cumplan pronto y vengan a la luz. Cuando Jesucristo predicó a las afueras de un desierto y no tenían pan para darles y no tenían comida para brindarles, un discípulo le dijo: Señor, 200 denarios no nos alcanza para tanto pan. Señor, aquí no hay de dónde darles de comer, despídelos. ¿Qué hizo Jesús? Hagan que se sienten las multitudes. Y un niño en fe dio unos pocos panes y unos pocos peces. Y después que Dios oró y levantó y dio gracias por esto, comieron como 15,000 personas. 5,000 hombres, dice la palabra. Súmele mujeres y niños, casi 15,000 personas. Pero si se da cuenta después, las 15,000 personas no caminaban creyendo, obedeciendo y sirviendo a Dios. No había multitudes. ¿Cómo es que Dios habla a uno que le cree, pero a las multitudes no se les puede manifestar ni sustentar como lo hace con un siervo o una sierva? Es la relación, es el secreto. Es una vida rendida a Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces no es cuestión solo de levantar las manos y estar en tumulto de gente. Es creerle a Dios, obedecerle a Dios, servirle a Dios, rendirse a Dios, porque es tu fe la que provoca la gloria y el mover de Dios. ¿Se da cuenta? Imagínese, ¿qué tal si Dios le habla hoy y le dice: ¿sabes qué? Quiero que te vayas al Valle del Chota, 5 kilómetros adentro en las montañas, y allí te voy a sustentar. ¿Dejaría su casa? ¿Dejaría su familia? ¿Dejaría su vida? Difícil, ¿no? Dios no quiere mucha gente que hable de fe. Dios quiere gente que camine en fe. Tremendo. Pero dice la palabra en el versículo 7 que pasado algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo, porque ya no hubo lluvia en la tierra. Señor, pero estoy orando y parece que aún lo poco que tengo se seca. Señor, pero estoy orando y tratando de obedecerte, pero parece que aún las pocas finanzas que tengo no me alcanzan. Señor, te estoy sirviendo, orando, tratando de agradarte, pero parece que más enfermedades me vienen. Señor, estamos tratando de seguirte, de obedecerte, pero parece que más dificultades se levantan. Se seca. Se seca. Y precisamente este es el preámbulo, donde parece que ya todo se secó definitivamente, en donde las cosas nuevas de Dios pronto serán expuestas a la luz, en donde en medio del desierto Dios abrirá camino, en medio de tu soledad los ríos van a fluir trayendo vida, reverdeciendo tiempo, reverdeciendo tu salud, tus finanzas, reverdeciendo el propósito de Dios. Es justo allí. Cuando algo se seca no es porque Dios es malo o porque Dios está enojado, porque es precisamente de la nada donde Dios hace todo.
Es precisamente de donde está lo seco, Dios revierte hacia lo que es prominente en vida. Precisamente allí donde se seca todo, donde Dios se glorifica. Aquí no vemos que dice en el versículo 7 o entre el 8 que cuando se le secó el arroyo, Elías dijo: ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo me probarás, Señor? Estoy así, estoy acá, Señor, yo te serví y profetizo y por servirte estoy aquí. Si usted ve entre el versículo 7 y 8, no hay una sola palabra de queja de Elías. Cuando todo se seca o se empeoró, es justo el momento exacto donde Dios se glorificará. Y mire lo que dice el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He ahí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Quieres las cosas nuevas? Ahora camina. ¿Quieres lo nuevo de Dios para ti? Avanza. ¿Quieres que Dios se glorifique? Este tiempo se acabó, ahora camina en fe. ¿Se dan cuenta, hermano, hermana? Ese es el tema, que muchas veces caminamos por inercia. Nos adaptamos a la escasez, nos adaptamos a una enfermedad, nos adaptamos a un dolor, nos adaptamos a la poca provisión, nos adaptamos a ciertos problemas y estamos movidos por inercia. Pero precisamente allí Dios te incomoda y te dice: no, esto no es para ti, hay algo mejor, hay cosas nuevas que pronto vendrán a ti. Y Dios le dice a Elías: levántate, ya no estés más aquí, avanza, avanza. En medio del desierto donde estaba seco, ¿qué hizo Dios? Le abrió un camino. Se le secó el arroyo, pero en medio de esa sequedad, ¿qué hizo Dios? Abrió un camino. Le dio una nueva dirección, le dio un nuevo rumbo, le dio un nuevo propósito a su vida, le iba a mostrar algo nuevo, le abrió camino. Ya no más aquí en Querid, ahora vete a Sarepta de Sidón. ¿Se da cuenta? Le abrió, no le abrió un nuevo camino, le abrió, no le abrió una nueva provisión. Y mira lo que dice: vete a Sarepta de Sidón, allá vete a vivir, porque yo ya he dado la orden allá a una mujer para que te sustente. Diga sustento, orden de Dios. ¿Se da cuenta? Nuevos caminos, nuevas cosas, provisión por orden de Dios. He aquí, dice, haré cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Tú las vas a conocer, y abriré camino en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. De lo que estaba solo Elías, ¿a dónde le condujo? A donde había personas, ya no había más soledad. De donde estaba solo en el desierto y no sabía dónde coger, allí Dios le abrió camino y le dijo: vete para allá. Y donde él pensó que se acabó definitivamente la provisión en medio de una nación en sequía, Dios le dijo: aquí esta provisión era muy poca, te voy a llevar allá donde la provisión será más grande, y no solo para ti, sino para los de tu entorno. ¿Se dan cuenta? Tremenda la palabra de Dios. Mire cómo Dios obró aún en este versículo sobre la vida de Elías. Nuevas cosas, nuevos tiempos, nuevos caminos, cambio de lugar, nuevos lugares, nueva manifestación del poder de Dios, tiempos de cambio, nuevas cosas. Esos casi 7 meses a un año que se cree teológicamente, o los teólogos estiman que casi 7 meses a un año vivió sustentado por Dios en el arroyo de Querid. Dios le dijo: ya no más aquí. Hay cosas nuevas para ti, Elías. Hay nuevos tiempos para ti, Elías. Hay nuevos lugares para ti. Hay nuevas personas para ti. Hay nueva manifestación del poder de Dios para ti. Y es lo que Dios a usted y a mí hoy nos promete. ¿Se da cuenta? Entonces la sequía del arroyo no era malo, era bueno, porque le iba a conducir de ese desierto a cosas nuevas. De lo que él no veía dónde coger, en medio de esa sequía, de ese desierto, de esa soledad, Dios le abrió un camino.
Y mire lo que dice, hermano, hermana, en el versículo 14 al 16, así mismo en Primera de Reyes 17. Cuando Elías ya avanza y va a la casa de la viuda de Sarepta, mire lo que declara Elías, versículo 14 al 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ¿qué ha hecho? Ha dicho. Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella, su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremendo. En medio de la peor sequía, Dios se va a glorificar. Cuando sientes que todo se estancó y que ya no hay caminos, pues allí Dios abre caminos. En medio de tu soledad, de tu tristeza, de tu dolor, de tu aflicción, cuando sientes que no avanzas más, pues precisamente de allí Dios se va a glorificar. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, tú las conocerás. Abriré caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. ¿Se da cuenta? Elías pasó de solo estar acompañado por personas. Pasó de estar en el desierto a habitar en una nueva casa, en un nuevo lugar. Pasó de ser proveído por la mano de Dios a ver la provisión ya no solo para él, sino para un entorno. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cosas nuevas que no solo fueron expuestas para él, sino la viuda miró y los de su casa y sus hijos miraron que el aceite se multiplicaba, que la harina no escaseó en medio de la hambruna de una nación. Cosas nuevas no solo vieron los ojos de Elías, sino la viuda, su hijo y sus criados. ¿Se da cuenta? ¿Se expusieron o no se expusieron a la luz? La nueva provisión de Dios. Esta provisión fue para este tiempo, quizás poco, quizás monótono, pero acá hay una provisión diferente. Acá hay una provisión que crece, acá hay una provisión que no se seca, acá hay una provisión que se multiplica, acá hay una provisión nueva. ¿Se da cuenta? Cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Y todos veían cómo la viudita, de una porción que alcanzaba para una sola noche y se iban a dedicar a morir, porque así dice la escritura, comieron casi 3 años. La viuda, Eliseo, el hijo de la viuda y los criados de la viuda. ¿Se da cuenta? Cosas nuevas, expuestas a la luz. Y no solo a los ojos de Elías, no solo a los ojos de la viuda y de su hijo y de los criados, sino también de una nación. ¿Cómo cree usted que diga, cómo estos vivieron más de 3 años y medio si no había harina? ¿Cómo estos subsistieron en medio de una nación en sequía por más de 3 años y medio si no había trigo y no había cómo hacer harina? Entonces no solo vieron los ojos de ellos, también los ojos de esa nación testificaron que Dios tiene el poder, que Cristo obra y que Dios cumple sus promesas a los que dependen de Él, a los que le creen a Él y a los que confían en Él. Por eso dice la palabra, todo aquel que en Él confía no será avergonzado, no será defraudado. Y ni Elías, ni la viuda, ni su casa fueron avergonzados, porque creyeron al Rey de Reyes, Señor de Señores, creyeron a Dios Todopoderoso, al Alfa y Omega, principio y al fin. Le creyeron al Espíritu Santo que obra con poder de Dios en esta tierra, haciendo posible lo imposible para el hombre. No importa si la nación está en crisis, no importa si en la nación no hay provisión, Dios te sustentará con su mano poderosa, porque el reino no depende de hombre ni del reino de hombre. El reino de Dios es soberano y se autosustenta por su palabra y la gloria de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Vete a Sarepta, nuevos lugares,
Tome esta palabra. Hay nuevos lugares. Ya no vas a estar en tu desierto sola. Hay nuevos lugares a los que Dios te va a llevar con su palabra, con la profecía. Hay nuevos lugares. Ya no estarás escondido más en el arroyo de Querit. Dios abre caminos en medio de tu desierto y te expandirás a norte, sur, este y oeste, a derecha, izquierda, adelante y atrás. Nuevos caminos para el propósito de la obra de Dios. Dios le dijo: vete a Sarepta. Nuevos caminos en medio del desierto que te llevarán a donde hay vida, a donde lo seco florecerá nuevamente. Nuevos caminos es lo que Dios te dice hoy. Dios le dijo: vete a Sarepta, donde la viuda. Nuevas personas, conocerán nuevas personas serán vinculadas al propósito y a la obra de Dios, van a ver las señales y la manifestación del poder de Dios. Nuevas personas empezarán a buscar y a creer en el Dios que profesas, el poder y la visión de Dios. Nuevas personas se sumarán a la causa que Dios estableció sobre esta nación. Nuevas personas, hermana. Vete donde la viuda de Sarepta. Y allí Elías conoció a la viuda, al hijo de la viuda y a todos los que estaban en la casa de la viuda. ¿Se da cuenta? Nuevos caminos. Ríos en medio de la soledad. Vienen nuevos caminos, vienen nuevas personas, vienen nuevos lugares en el cual llevarás y portarás y manifestarás la presencia de Dios. ¿Qué más? Y yo ya he dado la orden a que esta viuda te sustente. Diga: nueva provisión, cambio de provisión, cambio de recursos, cambio de tiempo, cambio de la escasez, nueva provisión, porque yo ya he dado la orden que en ese nuevo lugar por donde vas a ir, por esos nuevos caminos, donde hay nuevas personas, haya una nueva provisión. Nueva provisión es la promesa de Dios. Nueva provisión, nuevas cosas, dice la palabra de Dios. Imagínese, hermana, cuando la palabra dice que el aceite no se secó y la harina no escaseó, había un fluir nuevo de Dios cada día. Había la presencia de Dios multiplicando cada día. Había un nuevo remanente del poder de Dios cada día. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Nueva provisión. Ya lo que estuvo aquí, estuvo acá y ahí va a quedar. Dios te conduce a la multiplicación, al fluir, a la expansión, a lo nuevo, donde no es escaso, sino que se multiplica. ¿Se da cuenta, hermano? Y cuando Dios le movió a Elías de aquí que estaba sola, donde había personas, Dios se manifestó de gran manera. Cada día la misericordia de Dios era expuesta a esa casa y a esa familia. Cada día el sustento físico era provisto a esa familia. La presencia de Dios no los abandonó. La presencia de Dios no los dejó. Cumplió lo que Dios prometió, cosas nuevas. Confía y cree que lo que Dios hará. Nuevo lugar, nuevos caminos, nuevas personas, nueva manifestación del poder de Dios. Fluir del aceite, aumento de la harina, porque no será solo para ti, sino para dar a los que necesitan a tu entorno. ¿Acaso estas promesas no nos parecen conocidas? Es Dios corroborando o profetizando o hablando para que la palabra que sale de su boca no regrese vacía, sin haber cumplido para lo cual fue enviada. ¿Se da cuenta, hermano? He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz ante los ojos de los incrédulos, ante los ojos de los que menospreciaron la palabra, ante los ojos de los que dudaron, ante los ojos de los que te rechazaron, ante los ojos de los que no creyeron. Ante estos pronto saldrá a la luz. Y yo abro camino en medio del desierto, así como lo hice con Elías.
hacia nuevos lugares, hacia nuevas personas, hacia una nueva provisión, hacia un nuevo tiempo del poder de la gloria, del fluir del aceite y del poder de Dios. Yo abro caminos en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. Hermano, hermana, estos son los planes de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Tómala en tu corazón, créela, persiste. Como le dijo Dios a Josué, esforzado y valiente. Esforzados y valientes. Como le dijo Dios a su profeta, levántate, come y bebe, porque largo camino te queda. Recién esto inicia y verás la gloria de Dios derramándose, manifestándose. Verás la multiplicación de Dios como lo vio la viuda de Sarepta, como lo vio su hija como lo vio su hijo y los que vivían en esta casa. Cosas nuevas, cosas que tú no imaginas, cosas que serán extraordinarias. Eso es lo que quiere hacer Dios. Hermano, hermana, quizás la fe se ha estado secando, quizás la esperanza se ha estado secando, quizás tus ojos han estado secos de ver lo mismo. Hoy Dios te trae esta palabra como agua en medio del desierto. Pronto saldrá la luz, pronto yo haré, pronto me glorificaré, pronto todo ojo lo verá. Solo cree, solo obra, porque Dios se glorificará. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darnos un tiempo de oración.